Buenas tardes y bienvenidos. Soy las moderadora de este foro. Nosotros estamos participando a el foro para los candidatos del primer distrito. Queremos que ustedes, los votantes, escuchen sobre los asuntos que les interesan. Muchas gracias por venir. Gracias a Silvia Uribe para hacer la interpretación de hoy. Están disponibles los aparatos para escuchar la interpretación y también el video va a estar online en los dos idiomas. Quiero presentarles a algunos de los personas electas. Está Janet Wolf, que es una supervisora del Concilio de la Ciudad, Jason Domínguez, Greg Hart y Katy Murillo. Los materiales de los candidatos están disponibles en la mesa de atrás. Todo mundo puede unirse a la liga y nuestra información también está allá atrás. Y también hay becas disponibles. También pueden hacer un donativo deducible de impuestos para nuestro fondo de educación, como el programa de hoy. Beverly King puede levantar la mano allá atrás. Le dará mucho gusto ayudarles con la membresía o para hacer una contribución. Y las dos personas allá atrás les pueden ayudar para registrarlo, para votar. Por favor, no hagan exclamaciones fuertes, ni letreros, ni camisetas, ni nada de eso, para poder hacer más preguntas. Y tampoco aplaudan hasta el final, por favor, para poder hacer más preguntas. Los candidatos son Jennifer Christensen y Das Williams. Queremos agradecerles mucho por estar aquí hoy para presentar sus puntos de vista. Así es como se va a hacer el proceso. Los candidatos han estado de acuerdo en esto para mantener la civilidad. No permitimos comentarios negativos de otros candidatos sobre su carácter o sus calificaciones. Les pedimos a las personas que en lugar de eso mejor hablen sobre sus puntos fuertes y su visión para el condado y el primer distrito. Las personas que toman el tiempo y están aquí, por favor levanten la mano. Les van a enseñar cuando tengan 1 minuto y 30 segundos y un signo para parar. Y cuando vean ese signo, ese letrero, los voy a parar. Pueden hacer comentarios por 2 minutos. Después les voy a hacer varias preguntas. Con 2 candidatos vamos a tener bastante oportunidad de hacer preguntas. Y estas preguntas han sido preparadas por nuestra organización, la Liga. Cada uno de ustedes va a tener 1 minuto y medio para responder a cada pregunta. También vamos a cambiar quién responde primero y quién después. Después de la primera serie de preguntas va a haber un descanso y durante la primera parte del foro las personas del auditorio pueden escribir sus preguntas en unas tarjetitas que les están pasando. Si desearían preguntar algo, por favor levanten la mano y se les va a dar una pregunta. Haga su pregunta de una manera corta. Vamos a recolectar las cartas y vamos a revisarlas durante el descanso. Si tienen una pregunta en español, la podemos interpretar. No se pueden hacer preguntas en voz alta a los candidatos. Y los candidatos van a contestar tantas preguntas como sea posible durante ese tiempo.
Si hay preguntas sobre el mismo tema, quizá las combine yo para no estar repitiendo. Así es que si no escucha sus palabras exactamente, no quiere decir que no estamos tomando en cuenta su pregunta. Al final, cada una de las preguntas. Vamos a comenzar. Jennifer, por favor, dirías lo primero. Muchas gracias a todos por venir esta tarde de sábado especialmente. Yo soy la persona que invierte los fondos del condado. Me están diciendo que la intérprete no puede oír bien. Estoy manejando $1 billón en los impuestos de ustedes para el beneficio del condado, de los distritos y de las escuelas. Yo he tenido 15 años con el condado de Santa Bárbara. Empecé con GenStar. Gracias por contratarme en el condado. Si quieren echarle la culpa, pueden. Y he podido trabajar con cada departamento del condado, dándoles recomendaciones sobre leyes municipales y financieras y consejos financieros. Y estoy en esta carrera política porque creo que tenemos serios problemas. Tenemos como más de $1 billón de responsabilidades que no tienen fondos. Entonces, lo que significa es que no vamos a poder proporcionar servicios esenciales a nuestros ciudadanos en la comunidad, como seguridad pública y salud. Entonces, estoy dispuesta a dejar mi puesto y yo disfruto mucho mi trabajo para servir del otro lado de la mesa, digamos, porque creo que es muy importante que las decisiones que toma la mesa directiva y los supervisores sean realistas. Buenas tardes. Yo soy Das Williams y soy asambleísta y represento de Los Álamos hasta Oxnard. Son 557,000 personas y son bastantes. Y me gusta mucho servir a esta comunidad. He hecho un juramento y sale como muy del Antiguo Testamento, porque yo siempre he sido una persona muy intensa. Yo a los 17 años hice una promesa porque amo esta comunidad y prometí protegerla. En ese tiempo no sabía cómo lo iba a hacer, pero pronto me di cuenta de que se puede hacer una diferencia si trabaja uno en el gobierno. Y entonces me ha encantado y siento que he hecho una diferencia en 7 años en Santa Bárbara como miembro del concilio y como asambleísta 6 años. Hemos tenido lo más difícil del cambio de clima y hay cambios muy importantes también en las leyes del trabajo, hasta cosas muy básicas como el Franklin Service Center que está aquí, por ejemplo, aquí junto. Lo hemos traído al campus porque aquí pueden los residentes venir a recibir servicios del gobierno y de las organizaciones no lucrativas, aquí donde viven ellos. Y me gusta hacer ese tipo de cosas. Me encanta traer al condado cerca de la gente y me dará mucho honor poder servirles como supervisor. Nuestra primera pregunta, y señor Williams, si puede empezar. ¿Qué piensa que son los problemas más serios económicos del condado y cómo haría para ofrecer servicios? Bueno, creo que el problema más grande en las finanzas del condado,
que los recursos son muy bajos en general en el estado de California. Y el segundo es que tenemos el reto, como el resto de los demás, de invertir en nuestra infraestructura. El condado no tiene dinero para eso. Aparentemente son como 484 mil millones que se han identificado para los siguientes 5 años, y el condado ha hecho un buen trabajo para identificar dinero para hacerlo. Todavía falta bastantes millones y necesitamos figurar una manera para hacerlo. Y la manera en que lo vamos a hacer, y la razón por la que esto ha pasado es porque no hemos puesto atención a la infraestructura. La economía y la sociedad y todo en realidad está definido por la infraestructura. No podemos dejar que se nos caigan los acueductos y entonces decir, oye, qué bueno era cuando los podíamos arreglar. No, tenemos que seguir arreglándolos, pero entonces tenemos que sacar el dinero para hacerlo. Señora Christensen. Retos de finanzas. Bueno, también pongo la infraestructura como lo de máximo. Eso es un problema del estado, no del condado. Los ingresos del condado vienen de las propiedades. Y en 2008, cuando hubo una declinación muy masiva, no decayó. Es una fuente de ingresos muy estable. Entonces, no es volatilidad. Es un problema de dónde se ponen los recursos. Entonces, hemos puesto los recursos en el condado. No estamos trayendo los servicios necesarios. En cuanto a la infraestructura, es lo más importante que necesitamos poner atención. Tenemos como 350 millones de dólares para arreglar las carreteras. No es ni siquiera un poquito para resolver estos problemas. Con si han oído ustedes del 18% de distribución para infraestructura, no la vamos a hacer con eso. Tenemos un problema muy grande, es una necesidad muy grande de nuestra comunidad y está alineada con las diferencias socioeconómicas y se necesita detener. Le va la siguiente pregunta, señora Christensen. ¿Qué tal el uso del suelo en economía compartida entre las casas habitación, los negocios, etcétera? El uso del suelo está en el centro sobre cómo creamos comunidad y en los vecindarios especialmente. Y especialmente, como nada más tengo 2 minutos, la cosa son las casas de renta. Para muchas personas con las que yo hablo y para mí, la zona residencial no es el lugar para operar lo que parecerían negocios. Eso tiene que tener su lugar especial, 2 comisiones de planeación, y va a venir a los supervisores. Pero la buena noticia es que hay ciertas áreas son incorporadas como Santa Bárbara y Goleta, y Carpintería recientemente están teniendo este asunto también y lo están solucionando de su propia manera porque son muy responsables también. Pero creo que para el condado la visión para las zonas de residencias es lo ideal. Sí, el uso de suelo tiene que ver en muchos aspectos para formar la comunidad en la que vivimos, porque si queremos la calidad de vida,
Necesitamos formar una comunidad en el lugar en donde vivimos. Hablando sobre las rentas de tiempo corto, no podemos en realidad poner ciertas restricciones severas porque tenemos eso en competencia con el mercado de rentas en general y algo de competencia con el mercado en venta. Y hay veces que nada más los rentan en un tiempo muy corto. Entonces, el mercado de rentas en Santa Bárbara no ha sido menos del 1%. Así es que ahora que lo tenemos es que las rentas se suben muchísimo de precio. Y las personas que quieren entrar a comprar casas es muy difícil para esas personas. Entonces, necesitamos tener ciertas restricciones en las rentas muy temporales. Señor Williams. Se sabe que hay una crisis en los fondos, especialmente por la cárcel del norte del condado y porque el sheriff no puede reclutar personas y llenar sus puestos. ¿Cuáles son las soluciones? Le puedo decir que una de las cosas más importantes es el reclutamiento. Necesitamos más oficiales que puedan servir. 2 cuadras más allá de donde solía vivir, estaban los policías y la contribución que ellos tenían en la comunidad era increíble. Entonces, creo que eso es lo primero, el principal reto. Necesitamos reclutar y mantenerlos en sus trabajos, tantos oficiales como sea posible en nuestra comunidad. La cárcel también es un tema de mucho reto, porque al mismo tiempo que mucha gente no está de acuerdo, hay muchas gentes que están en la cárcel del condado que no tienen por qué estar ahí. Si tuviéramos servicios de salud mental y siempre están en la cárcel porque no tienen ningún otro lugar para estar. Y o van a la sala de emergencia o van a la cárcel. Creo que hay una crisis en el condado, en el departamento del sheriff y para la seguridad pública. Y digo esto como la esposa de un policía de 34 años con muchos amigos que todavía están activos y han servido a esta comunidad. Y quiero también decir que mi esposo que está aquí, muchas gracias por todo tu apoyo. Tiene la distinción de haber trabajado en todas las subestaciones del condado. Siempre su carrera fue en este condado. Hay un problema de moral. Hay uno de los problemas más grandes que nos encontramos financieramente y funcionalmente es la cárcel. Y afortunadamente creo que la respuesta es la responsabilidad, porque nunca hemos encontrado una circunstancia en donde hemos regresado 40 millones porque no se han en realidad atendido los servicios de salud mental en nuestro condado. Eso es una tragedia. Y nos movimos a tener una cárcel en el norte del condado y se han tomado buenas decisiones y necesitamos también buena planeación. La siguiente pregunta.
¿Apoyaría usted algún impuesto nuevo o incrementos? Y si es así, ¿para qué propósito? ¿En qué condiciones? ¿Y a quién le debería de aumentar los impuestos? En este momento mi respuesta es no. Y esto es porque hay tanto en que hay mala distribución de los recursos. Recientemente nuestros supervisores agarraron 4 días más de vacaciones para cada empleado y el costo de esa decisión cuesta millones y son como 6 millones. No sé cómo es posible que se pongan esos 6 millones en nuestros empleados en lugar de ponerlos en la infraestructura, servicios de salud mental, otros servicios de salud y otros que no son de salud, pero que son tan necesarios. Tenemos muchas otras áreas en las que no necesitamos ni siquiera incrementar los impuestos. Simplemente necesitamos utilizar los recursos para el beneficio de servicios para nuestros ciudadanos. Señor Williams. En mi tiempo en el concilio y en la asamblea he tenido que hacer muchos cortes difíciles para balancear nuestro presupuesto y hay veces nos romperá el corazón. Tuve que hacer 14 millones de dólares en recortes porque tanto los republicanos como los demócratas no han visto cómo traer más dinero ni distribuido más dinero. Entonces, me parece que no es una forma responsable si tenemos inversiones que necesitamos hacer. No podemos decir, sí, necesitamos recortar otras cosas. El condado, francamente, tiene casi $1 billón de presupuesto. 235 de eso es discrecional. Y lo que sobra es muy poco. Y para poder hacer las inversiones que se necesitan hacer en la infraestructura, le va a cortar a otras cosas. Yo sí apoyaría ciertos incrementos, ciertas tarifas que vayan a nuestros sistemas de agua. Creo que no poner atención a la sequía no es responsable. Necesitamos prevenir y evitar que nos llegue a afectar seriamente esta sequía. ¿Qué le dice usted a las personas que están enojadas y frustradas con el gobierno? ¿Y qué le dice a las personas jóvenes que tienen poca esperanza en el futuro? Interesantemente, ha habido mucha investigación en este campo. El señor Reagan, el presidente Reagan fue uno de ellos. En realidad, los jóvenes tienen mucha esperanza en nuestro futuro económico, pero sus padres no. Y creo que lo que debemos decir es que eso está basado en una premisa incorrecta. Los jóvenes tienen esperanza, si ven un futuro para ellos, pero lo extraño es que muchos de nosotros no vemos un futuro para ellos. Y la respuesta es que necesitamos asegurarnos que haya otras oportunidades y que haya otra manera de sobrevivir económicamente en esta comunidad. Y creo que ese enojo es peligroso en nuestra sociedad. Y no solamente es en el gobierno, es entre los inmigrantes, es en las corporaciones, entre otros. Y ese tipo de enojo político es muy peligroso para nuestra democracia y necesitamos trabajar en contra de eso. Entonces, tenemos gente que culpan al gobierno por sus propios problemas
Y francamente, yo sí entiendo sus enojos, porque yo voy a hablar localmente. Somos nuestro propio peor enemigo hay veces. Si mucho de esto pasó durante la crisis del 2008, para mucha gente, digo que no toda la esperanza está perdida. Le digo a los jóvenes que yo fui ellos hace años. Yo salí con $120,000 con deuda cuando me recibí y lo he pagado en casi 15 años, pero hay veces parece terriblemente imposible. El chiste es seguir adelante y ya. Ahora, lo de culpar al gobierno, no se puede culpar al gobierno siempre, aunque hay veces hay malas decisiones. Y creo que sí, es justo el demandar la responsabilidad de los políticos. Y no podemos decir hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos con nuestras personas electas, porque ellos han estado ahí para hacer decisiones a nuestro nombre y las han hecho y no siempre muy buenas. ¿Cuáles creen ustedes que son los efectos de la realineación? ¿Y cuál es y sobre la proposición 47 que reduce los castigos para algunos delitos y cómo debe de responder el condado? Muy bueno. En términos de la proposición 47, es un hecho de la vida, como una subdivisión del estado, que somos un condado, ¿verdad? Si alguien va a ser un hijo con su papá que le va a decir lo que tiene que hacer y tenemos que hacer eso y tenemos que aceptarlo. Entonces hemos estado guardando a los prisioneros en nuestras cárceles y el costo que se le ha impuesto, ¿verdad?, del estado al condado. Esta proposición 47 es bastante temprano para que podamos decir si eso va a ser peor o mejor, una carga peor o mejor. Y eso se lo dejo a los que toman las decisiones. Pero yo quiero saber qué es lo que va a producir en nuestro condado. Al final del día tenemos que lidiar con las gentes que están encarceladas y necesitamos tener una manera humana para lidiar con ellos y también tenemos que tener una manera económica para lidiar con ellos. AB 109 se trató de limpiar todo el desorden que había. Y algunos, es claro, desde el punto de vista fiscal, que la realineación tenía lógica para los que no son no violentos y no ofensores sexuales. Porque como sociedad no podemos tener tanto dinero para guardar a toda esa gente. Es mucho más caro tenerlo en una prisión estatal que en una de condado. Entonces, desde un punto de vista económico, era lo correcto para ustedes y la gente de toda California. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Entonces, los condados en un momento han tenido que lidiar con la parte difícil. Yo no creo que haya sido una muy buena idea porque se necesita tener discreción jurídica para la 47. Y de esa manera era imposible tener una sentencia para un criminal de bajo nivel de drogas, digamos, para mandarlo a un tratamiento de drogas, por ejemplo. Esta va a ser la última pregunta antes de nuestro descanso. Hablando del petróleo, de la producción y del gas,
¿Cómo lo ve usted en el condado? Yo creo que el petróleo es una buena parte de nuestra historia, pero debe de ser parte de nuestra historia y no de nuestro futuro. Y creo que tiene consecuencias muy dramáticas. Hemos sabido todos de los derrames que ha habido de petróleo. Y aunque hemos logrado ciertas mejoras para la seguridad, no hay manera de detener eso y asegurarnos que no vuelva a pasar. Cualquiera te dirá lo que hemos hecho A, B y C y nunca se va a volver a ver otro derrame, pero eso no es verdad. Mientras tengamos el desarrollo del petróleo, vamos a tener derrames y nuestra comunidad se va a ver afectada y sería mejor es, aceptar propuestas que son de energía solar en lugar de en los impuestos del petróleo en este condado. Entonces, para mí, no es nada más es ir sacando una parte como el petróleo, sino también metiendo algo como lo solar. Y creo que se puede hacer mucho trabajo todavía en eso. Es una de mis 3 prioridades como supervisor. ¿Qué podemos hacer? El traer más energía diversa a este condado. Es interesante porque yo veo la energía alternativa como nuestro futuro, pero sacar el gas, por ejemplo, es una idea muy buena, pero no sé cómo podríamos hacerlo y todavía que el condado fuera viable económicamente. Porque el petróleo es el número 7 de nuestros 20 de quienes pagan más altos impuestos para el condado. Pero lo que sí veo, lo que sí veo para corto plazo y largo plazo es trabajar con ellos para crear e incentivar la energía alternativa para reemplazar el petróleo. Pero tampoco puedo dejar de ver lo que se pasó a cierto número de familias porque se tuvieron que mover y cosas muy fuertes. Y fue muy interesante porque para poder empezar con el reciclaje y la limpieza hizo que Exxon viniera con el condado y se hiciera socio. Y eso es lo que tenemos que hacer. No son nuestros enemigos, sino necesitamos aliarnos para un mejor tipo de energía. Es tiempo de un descanso y por favor denme las preguntas que tengan. Las vamos a ver y vamos a ver cómo podemos hacer las preguntas de esto. Si necesitan materiales de los candidatos o de la Liga de Mujeres Votantes, todo eso está en las mesas. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro foro. Muchas gracias a los que presentaron preguntas. Las hemos revisado y algunas veces hemos combinado cuando son temas similares y otras las vamos a decir. Así es que si no oyen su pregunta específica, por favor, no piensen que los ignoramos. Algunas veces las preguntas están dirigidas a alguien en especial y otras, si no son específicas, van a ser preguntadas a las 2 personas. Vamos a alternar quién empieza y vamos a empezar con señora Christensen. Creo que le toca a usted. La primera pregunta es, ¿qué usted no haría una prioridad para poder dar prioridad a la infraestructura y al mantenimiento? Gracias. Lo que yo no le daría prioridad más beneficios para los empleados,
del condado porque tienen un bastante generoso sueldo y un paquete de retiro. Para los empleados de 5 años tienen 19 días de vacaciones, más tiempo de enfermedad, más días festivos. Y eso aumenta varios millones de dólares que se podrían poner en los servicios a nuestra comunidad y harían un gran impacto. La siguiente, de lo que sí hablamos, son los 700 millones de las pensiones que no tenemos para cubrir. Y gracias a la reforma de pensiones tenemos la oportunidad de aumentar la contribución de los trabajadores. Podríamos poner 50 y 50, que fuera 50 que hace el empleado y 50% que haga el condado. Esto nos daría 30 millones de dólares para los servicios a la comunidad. Señor Williams, yo lo que digo es que no podemos dar un incremento en salarios en los siguientes 5 años, pero creo que puede haber ciertas eficiencias que se pueden hacer, pero no creo que sean 230 millones de dólares. Y por lo tanto se tiene que ver a cómo se va a invertir en el futuro, y parte de ello pueden ser becas del Estado, y una de las cosas es no dejar de aprovechar esas becas que dan el Estado, pero la segunda parte es que también vamos a tener que encontrar la manera de tener ingresos de manera local. Entonces, primero necesitamos hacerlo a nivel del condado. Sugeriría que lo hiciéramos como se ha hecho con la comunidad de Isla Vista, que hay un distrito de servicios comunitarios para ver cuáles son las fuentes de recursos que se necesitan. Creo que va a ser más eficiente si se puede hacer a nivel del condado, pero si no se puede, y en determinar cuáles son las prioridades, creo que se debe hacer de comunidad en comunidad para decidir este tipo de problema. Lo siguiente es para Mr. Williams. Hay muchos problemas de agua. Y esta es una pregunta de muchas partes, y por favor, puede contestar cualquier parte o todo en 90 segundos. ¿Cuál es su opinión sobre la extensión del contrato que se hizo para el agua? Creo que tenemos dos preguntas. La pregunta primera es, los supervisores van a tener que decidir si quieren extender el contrato con el servicio de agua. ¿Usted piensa que se debería de extender este contrato? Creo que no tiene sentido reducir la cantidad de la diversidad de recursos. Si vemos las agencias de agua que tienen muchos problemas con la sequía, es porque tienen un número limitado de recursos. La agencia que está haciendo lo mejor, que es la ciudad de Santa Bárbara, tiene la mayor número de recursos, y por lo tanto es que les ha ido mejor, porque en unos años lo reciben de un lado y otros de otro. Y lo que estamos tratando de lograr es diversificar todas las agencias de agua. Entonces, en realidad, creo que la entrega debe ser al 45%, especialmente en California. En el norte de California, por ejemplo, es cuando tiene más lluvia, y nosotros vamos a necesitar de esa agua. Y vamos a necesitar también diversificación con agua reciclada y también con la desalinización.
Entonces necesitamos todos los recursos posibles para enfrentar esta sequía. Interesante, porque mi solución es un portafolio diversificado, que es conservación, desalinización, y esto no va a llevar a las soluciones más obvias. Y la pregunta, en realidad, habla sobre el contrato. Y creo que es una parte muy crítica de un portafolio diversificado. Es es algo caro, pero sería muy bueno que si nos pudieran decir los supervisores cuál es ese costo. Eso no quiere decir que mi interés en tener un portafolio diversificado se disminuya, pero francamente creo que el tema para mí es el poder sostener esta política, y por eso es por lo que en términos comparativos podría tener un precio más atractivo la desalinización y en lugar de la compra de agua del Estado. También esta pregunta es relacionada con el agua. En las áreas de nuestro condado donde tiene jurisdicción, ¿qué tal usted apoya a los pozos de agua independientes? Esta decisión impactaría a todas las comunidades en el condado y en mucha manera muy malas. Yo no apoyo un moratorio en los pozos de agua. Lo que sí, y esto habla de conservación. ¿Qué significa eso? Esto es un concepto muy crítico. Vamos a hablar de nuestros proveedores, que representan muchos individuos y constituyentes en términos de lo que están sacando y proporcionándonos. No siempre es el tipo de agua más barata. Siempre tiene que ser sobre la clase de agua. No se tiene que sacar de todo lo que tenemos, sino se tiene que sacar lo que necesitamos. Entonces, podemos hablar con los dueños de las propiedades. Podemos decirles, ustedes están haciendo algo que nosotros no estamos haciendo, y quizá los supervisores podríamos aprender algo de eso. Yo lo que digo que no una moratoria, pero sí restricciones. Si no hacemos algo, entonces las medidas para conservar el agua no van a tener ningún significado. Porque sí, se puede pretender que está uno conservando el agua, pero si estamos teniendo esa agua extraída de diferentes lugares, entonces no estamos conservando nada. Entonces, sí necesitamos tomar un paso bastante difícil. Ni siquiera medimos esas aguas, ni siquiera reportamos cuánto se está sacando. Y les puedo decir que ha sido muy bueno el representar dos condados, porque se ven dos maneras de hacer las cosas. En Ventura, por ejemplo, los supervisores propusieron un moratorio, y exactamente cuando iba a suceder, las personas empezaron a hacer cosas diferentes. Entonces hay veces que se tienen que tomar pasos básicos para hacer las cosas. Gracias. ¿Cómo propone el cubrir las necesidades de casa del condado para los adultos, los veteranos y las personas incapacitadas?
Primero, quiero decir que y siempre he estado abogando como concejal y como miembro de la asamblea la cuestión de la vivienda y planearla. Lo que esos planes dicen es que se tiene que poner las casas cerca de los trabajos y de los puntos de transporte. Y les puedo decir algunos de los proyectos que yo he mejorado en función de servicios a la comunidad. La colección de East Beach es un buen proyecto. Son vivienda para los trabajadores y ahí algunos de los trabajadores públicos viven ahí y no le dimos ninguna excepción por la zonificación. El Carrillo, las viviendas de transición, que es a precios bastante accesibles y tienen ahí otros servicios y los mantiene alejados de las calles. Ahora, dependiendo de los fondos de los que necesitamos hablar, yo soy el presidente y estamos tratando de obtener 1.3 billones para casas a precios accesibles. Yo tengo una experiencia interesante porque fui la directora del Departamento de Vivienda del Condado, trabajando con diferentes agencias en todo el condado. Es una muy buena área y es exactamente lo que se necesita hacer, la planeación para la transportación, la vivienda y los trabajos. Hay un par de oportunidades y francamente en dos áreas, para las personas mayores y para las personas que trabajan en los campos. Pero la clave aquí es trabajar con nuestros socios. Las personas que son realmente buenas es la autoridad de vivienda, de Housing Authority. Las personas de People's Self-Help Housing, estas personas les ayudan a las personas que saben cómo hacerlo y se lo están dando a estos socios porque saben hacer las cosas. Les dan el dinero y ellos lo pueden hacer muy bien. Pero aquí está una parte interesante. Pero las áreas agrícolas, desde el punto de vista de los empleados y también de los dueños de las tierras, si bien no tienen todos los impactos negativos que a todo el mundo nos preocupan, y si puedo decir que es ganar para unos y ganar para otros. Es algo muy bueno poner ahí las casas para los trabajadores agrícolas. ¿Cómo se puede resolver el problema de la playa de Goleta? Creo que le tenemos que preguntar a la madre naturaleza. Y ese es un reto en términos de la erosión de la playa y en términos de que es una de nuestras playas más visitadas y disfrutadas. ¿Y cómo vamos a lidiar con la erosión ahí? Hemos tenido toda clase de problemas por el costo, por la Comisión Costera, de lo que queremos hacer, por lo que debemos hacer. En realidad no tengo una respuesta clara y creo que cada uno de los supervisores están teniendo problemas en relación a esta situación que es terrible. Creo que si se les pregunta a los supervisores hoy, creo que es realmente un problema y no tengo una solución muy buena que digamos. No creo que haya ninguna solución definitiva.
pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar esto. Creo que muchos de nosotros tenemos la ilusión de que el gobierno tiene que resolver todo, pero no es verdad. Uno de los problemas básicos de la playa de Goleta es el sedimento. Ese sedimento se solía poner ahí en todas las playas de la costa. Hemos tenido una falta de ese sedimento últimamente. Entonces, parto de eso, conforme la tecnología mejora, todos podemos ser ganadores si podemos tomar algo del sedimento de Chumash y de Gibraltar y ponerlo allí en la costa. Otras soluciones naturales son la otra posibilidad. Creo que debemos recrear podemos tratar de hacer como una pared que pudiera proteger un poquito. ¿El condado hace suficiente para las personas que no tienen dónde vivir? ¿O qué más se puede hacer? No, pero no lo quiero decir de manera acusativa. El condado, como muchos otros gobiernos, no tienen los recursos monetarios para hacer todo lo que se quiere o se necesita hacer. Creemos que estamos viendo más y más son unos esfuerzos muy grandes para atacar el hecho de que haya personas sin vivienda y estamos tratando de encontrar las soluciones para los problemas más grandes que tienen esas personas, las personas que necesitan servicios de salud mental o de cualquier otro tipo. Hay veces se les mete a la cárcel muy seguido y esa no es una solución, porque si se ve de manera estadística, se da una cuenta que el 80% de los costos se gastan en un pequeño porcentaje de los individuos. Y si se les puede dar servicios que los envuelvan, eso puede ahorrar bastante dinero y no en lugar de que nos cueste más dinero. También tenemos el reto, como todas las comunidades costeras, y todo el mundo tiene más o menos la misma número de personas. Y hay algunas soluciones, no todas vienen demasiado fácil. El problema de las personas sin casa es un reto que no se ha resuelto por más tiempo del que yo llevo siendo una abogada. Y es que tenemos un comité que se enfoca en ellos, pero en realidad es un reto al que nos enfrentamos, pero es más bien que un problema de alcohol y servicios mentales. Y me da mucho gusto de que tenemos una directora ahora que está al frente de ese departamento, porque tiene los conocimientos y los recursos para poder atender esto, particularmente en el área de prevención y tratamiento, adicción. Y eso creo que puede ayudar a solucionar gran parte de este problema. Desafortunadamente, el condado no ha hecho un buen trabajo porque durante el tiempo que yo llevo en el condado, este departamento ha sido no muy bien manejado y lo que vemos ahora son miles de dólares que van de vuelta al Estado en lugar de quedarnos con ese dinero para proporcionar esos servicios en nuestra comunidad. Lo que hay que subrayar es que ahora ya cambió esto y quiero ver los resultados en un año más o menos. ¿Qué tal la protección de las especies, los espacios abiertos y otros valores ambientales piensa proteger usted?
Bueno, creo que la palabra es balance. Lo que tiene que ver con los valores de nuestra comunidad. Especialmente en Santa Bárbara ponemos mucho valor en nuestros recursos naturales, en nuestra costa, y es por lo que podemos podemos diseñar nuestra comunidad para proteger nuestros espacios abiertos y nuestros recursos naturales. Creo que hemos hecho muy buen trabajo en esta dirección y necesitamos honrar y mantenerlo eso como una prioridad para nosotros. Y ahí es exactamente lo que yo pienso y por lo que quiero representar a mi comunidad, porque necesitamos proteger la belleza en Santa Bárbara que disfrutamos tanto y nuestra calidad de vida, por supuesto. Bueno, esto es un asunto fundamental que me trajo a la política a mí. Creo que defender la naturaleza, evitar que se hagan construcciones indiscriminadas fuera de las comunidades en que vive la gente. Yo considero que esto es un valor muy importante que yo tengo. Ahora ya sé un poco más de esta cuestión. Muchas veces necesitamos trabajar en conjunto con algunos dueños de las propiedades. Por ejemplo, en la agricultura es fundamental que podamos guardar la costa de gaviota sin construcciones. Es importante que haya operaciones de granjas ahí, porque no es bueno que los negocios adquieran esas tierras. Y es importante que la comunidad también tome parte en esto para comprar la tierra, para que asegurarnos de que no se debe de proteger y se necesita decir que es para estos efectos nada más. Necesitamos proteger todo el espacio abierto que tenemos. La siguiente pregunta, vamos a hacer otras 2 preguntas y después van a poner a hacer sus mensajes finales. ¿Cuál es su decisión sobre la marihuana médica y los dispensarios? Bueno, le puedo decir que tenemos marihuana en todas partes de este condado. Se ha hecho bastante investigación y se ha visto que para cualquier adolescente es muy fácil obtener la marihuana. Y necesitamos aceptar que el mercado negro está completamente disponible. Y si usted compra marihuana y si no sabe cuál es su origen, es posible que sea de los carteles y está creando una infraestructura para el tráfico sexual. Entonces, por esa razón, es mejor que es bueno tener algunos que no es de los carteles, algo que está permitido y que es a través de los dispensarios. Yo sé que hay personas que lo necesitan para su artritis, como en crema, y esa persona no quiere ir con un distribuidor de droga y crear tráfico sexual, ¿verdad? Lo que quiere es comprarlo de un negocio con reputación y yo creo que debemos facilitar eso de una manera limitada. Entonces la pregunta es, me parece que los votantes votaron sobre la marihuana médica y por lo tanto hay una legislación que nos mueve a más aceptar la venta de marihuana. La dificultad
es un problema de planeación de la comunidad. Vamos a tener esos dispensarios y necesitan estar ubicados apropiadamente para que no tengan un impacto negativo en las comunidades, como lo vamos a ver en Milpas. Entonces, deben de no estar cercanas a las escuelas. Este es el trabajo del gobierno, es respetar la ley y la voluntad de los votantes y después tomar decisiones que van a reflejar la planeación de la comunidad. Entonces, en pocas palabras, si está en un lugar adecuado, eso es lo que tenemos que hacer, encontrar los lugares adecuados. Y francamente, uno de esos lugares podría ser en lugares donde las personas pueden obtener otro tipo de sustancias controladas. Y ahora hay que ver cuáles son esos lugares. Y la última pregunta para usted, antes de sus comentarios finales. ¿Cuál es el mayor éxito en su posición actual? En mi posición actual o en cualquier otra posición anterior. Bueno, puedo hablar de en la que estoy. Está bien. Porque he manejado $1 billón y creo que lo hago en una tasa de intereses de 0. Entonces, hemos hecho inversiones con un regreso justo. Y lo he hecho eso y hicimos una marca muy importante que fue en el Ealings Park. Y al mismo tiempo hemos estado reduciendo el riesgo de nuestro portafolio y hemos incrementado los ingresos. Nuestro return en el portafolio es en menos de un año. Y ese dinero siempre está disponible cuando lo hemos necesitado. Y nunca hemos perdido, nunca hemos perdido dinero y siempre hemos ganado dinero en el condado, pero en una manera muy segura. Bueno, el que estoy yo bastante orgulloso, aparte de tener a mi hija, es la ley del cambio climático. Como comunidad hemos tratado de tener diferentes opciones de energía y queremos tener una energía más limpia y estamos un poco atorados en lo que tenemos. Y lo que yo hice es que vi la oportunidad cuando el gobernador a principios del año pasado dio la oportunidad de incrementar la eficiencia en nuestra energía. Yo fui el autor de ciertas leyes que nos dan hasta el 50%, nos ponen el 50% de energía renovable en el 2030. Y esto combinado, se necesitan hacer bastantes cosas por parte de los consumidores que necesitan tomar las decisiones correctas en transportación, etcétera. Pero vamos a ser el primer estado en realidad a llegar a nuestras metas, las metas que el presidente ha remarcado tanto. Ahora tienen 2 minutos para cerrar con sus comentarios y puede empezar el señor Williams. Mis raíces en esta comunidad son muy profundas. Aquí crecí, mi familia y yo vivíamos unas cuantas cuadras, allí en 500. Vivo en Carpintería ahora y cerquita de la escuela de Canalino. Y me encanta esta comunidad. Es mi futuro y el de mi familia.
Es mi historia y la de mi familia también, y voy a pelear por ello. He tratado otras carreras, he sido maestro y tenido un business de tecnología, pero esto es lo que me hace, tengo más pasión por el servicio público. Creo que todo el mundo necesita sentirse útil, que son la herramienta correcta en las manos de la comunidad. Y yo siento de esa forma, así es como me siento, porque ustedes han confiado en mí como comunidad para que yo pueda hacer cosas buenas. Y lo he estado haciendo con nuestras prioridades, con agua, la energía, dando fondos a servicios básicos en nuestra comunidad. Y les pido una vez más que sigan confiando y van a ver que no los defraudo. Voy a seguir peleando por esta comunidad. Muchas gracias. Yo creo que todos estamos aquí hoy porque a todos amamos esta comunidad, porque es un lugar increíble para vivir, para trabajar, para criar a nuestros hijos y para ser parte de esta comunidad. Y quizá lo que a mí me ha gustado más en el servicio público en los últimos 15 años de mi vida es algo que me disfruto mucho. Y es también lo que me llevó a tomar el siguiente paso. A pesar de los retos financieros que tenemos, creo que podemos salir. Tenemos más de $1 billón que no tenemos fondos para cubrir. Y creo que podemos cubrir todas las cosas. Lo que no mencioné antes es que también trabajo con la mesa directiva de las pensiones, lo cual quiere decir que entiendo las pensiones y los fondos de las pensiones. Ahí es donde yo voy a enfocarme a ver eso de las pensiones. También estoy con la Comisión de Policía y Bomberos, porque eso está muy cercano a mi corazón. Y es uno de los sitios en los que necesitamos poner también mucho interés. Entonces, por todas estas razones, yo he decidido cambiarme de servirlos a ustedes como empleada del condado a una posición más pública como su supervisora del primer distrito, y les agradezco mucho su presencia hoy. Muchas gracias a los dos candidatos por venir y compartir sus puntos de vista, y a todos ustedes por estar presentes. Gracias a Larry Nimmer para el video, a Alfredo Peralta, de Gary Atkins por el sonido, a Silvia Uribe por proporcionar la interpretación, a la Escuela Franklin y al Distrito Escolar, y a todos los voluntarios que están presentes por permitir que se haya hecho esto. Vamos a tener otro foro para el tercer distrito. Es el 2 de mayo a las 7 en la iglesia de San Marcos en Los Olivos. Y va a estar copatrocinado por la Asociación de Realtors de Santa Inés. Y en las noticias ustedes han visto que si usted quiere ser un votante independiente, entonces por favor no se registre bajo ningún otro partido. Es un poco confuso, pero si usted se va a registrar, pregunte por favor y ahí le van a ayudar. Su voto es importante, por favor, regístrense para votar y manejen con cuidado. Muchas gracias.